Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Martín, otro capítulo más de podcast para toda la gente que nos visita por primera vez. Este es Construyendo Hogares Podcast. Bienvenidos, este es el capítulo número 14 y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él está en el Estado de México, para ser exactos, en Cuernavaca, Morelos, y el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos. Y vamos a aprender más un poco de su historia. Bienvenido, Carlos Campos, a Construyendo Hogares Podcast. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias por agregarme y por pues saber qué más contenido se viene, ¿no? Entre los tres. Me encantaría un día irlos a visitar también de entrada, ¿no? Ya yo invitándome aquí. Cuando gustes, aquí tienes tu casa. Me gustaría, ¿no? Sería un pinche honor tenerte por acá. Aparte, podríamos hacer contenido y las diferencias de construcción entre México, por ejemplo, y Estados Unidos, o Canadá, en este caso, que está Martín, ¿no? Claro. Que son abismales, ¿eh? Sí, claro, claro. Pues más bien aquí te tenemos porque queremos que nos enseñes, ya que ni David ni yo nos dedicamos, o sea, ni David ni yo cuando estuvimos viviendo en México nos dedicamos a construcción. Esto lo aprendimos acá, no fuimos a la escuela, por así decirlo. ¿Quién fue el que trabajó en una florería? Yo trabajé en una florería. Me tocó trabajar en una florería en México y me tocó trabajar aquí. Ajá. Gracias a lo poco que aprendí en la florería en México, llegué a trabajar a una florería aquí en Los Ángeles. Oh, ya. Sí, lo escuché en un capítulo y dije, ¿qué será? Entonces, pues para nosotros también es una plática muy interesante porque queremos aprender a escuchar de otras personas que sí lo hacen en México, porque sabemos que la construcción entre México y Estados Unidos o Canadá es completamente diferente. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también a todas aquellas personas que nos estén viendo o escuchando por plataformas de podcast. Muchas gracias por el apoyo. Y claro, de esta manera podemos aprender con la experiencia de Carlos, por ejemplo, cuánto dura la construcción en una casa tradicional en México comparada con Estados Unidos, cuáles son los requerimientos, permisos, etcétera. Por eso tenemos a Carlos, que él está más empapado en el tema. Obviamente él está en México y de esa manera podemos aprender juntos en esto. Claro. Primero que nada, yo me gustaría preguntarte, para aquellos que nos están viendo por YouTube, se dan cuenta que pues se ve bien chavito y metido a todo en la construcción. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Tengo 27, en octubre cumplo 28 años. 27 años. ¿Y exactamente en dónde radicas? ¿En qué parte de México? En Morelos, en Cuernavaca. Digo, tenemos obras en otros estados como Guerrero, Puebla, Ciudad de México, aquí en Morelos, en diferentes municipios, en diferentes ciudades del estado. Pero bueno, yo aquí estoy prácticamente todo el día, todos los días, a menos que se requiera ir a otro lugar, pues nos movemos. Pero prácticamente aquí la zona centro del país. Muy bien. Por ejemplo, David y yo, pues dimos con construcción hasta que nos mudamos a otro país y porque pues nos dábamos cuenta que había más dinero ahí que en lo que estábamos. Yo estaba en restaurantes, David estaba en una florería, en un restaurante también, ¿no? Pero caímos a la construcción, digámoslo así, de chiripada, pero entendemos que lo tuyo fue completamente diferente, incluso estudiaste para esto. ¿Podrías contarnos un poquito de tu historia? Claro. Sí, pues bueno, yo nací en una familia en donde pues era lo que había que hacer, ¿no? Era el pan de cada día. La obra, el material, los proveedores, los pleitos. Entonces, pues vas creciendo y a la hora de la comida, pues todo el mundo habla de la casa, que de la obra, que del trabajador. Entonces, pues son pláticas que todos los días vas ahí tejiendo en tu mente y ya cuando las entiendes un poco más, pues ya te vas involucrando, ¿no? Entonces, mi familia lleva casi 40 años construyendo y empezaron ellos... no sé si recuerden del temblor del 85, ¿no? 85, de México, ese temblor que fue una verdadera tragedia. Y ellos ya empezaban un poco a levantar una que otra casa muy pequeño. Entonces, muchísima gente de la Ciudad de México se vino a Morelos porque perdieron mucho sus casas. O la gente quiso invertir a lo mejor en una casa de fin de semana. El chiste es que hubo mucha movilidad y eso hizo que hubiera un boom, ¿no? de construcción aquí en el estado. Entonces eso fue lo que los impulsó, lo que los catapultó para
para empezar a construir de manera ya mucho más grande, mayor cantidad de casas, ¿no? Volumen y casas más grandes. Entonces, así empezaron ellos, después nací yo en el 94 y por ahí del 2003, 2004 empecé como ya a adentrarme, que me mandaban en las vacaciones, típico que, pues ahora vete a la obra, que sacaste bajas calificaciones. hay que ir a simbrar, cabrón. Sí. Entonces, yo nunca estuve peleado con el trabajo, nunca lo he estado. Siempre nos enseñaron eso, ¿no? Que al final lo más importante es el trabajo inteligente y el trabajo honrado y esforzarse, ¿no? Entonces... Ok, tengo dos preguntas antes de que se me vaya. La primera, cuando tus papás empiezan a esto de construcción, ¿por qué fue? ¿Porque vamos a ver, necesitamos construir nuestra casa o porque ellos habían estudiado también algo relacionado? Fíjate que ellos... una historia medio ahí, long story short, te la voy a hacer. Son de Michoacán. Okay. Entonces, por azares del destino, llegan a Morelos cuando eran unos niños y pues llegan muy pobres, sin un peso, ni dónde vivir, ni nada, ¿no? Entonces llegan ahí con una familia, a pasar unos días, empiezan a trabajar y empiezan a todos a juntar... Ay, ¿se cortó? ¿Fui yo? No, ¿estás bien? Perdón, a mí se me trabó todo. Empiezan a trabajar empacando en el súper, boleando zapatos, lavando ajeno, limpiando casas. Empiezan a juntar dinero. Es la familia de mi mamá y sus hermanos. Uh-huh. Uno de mis tíos se fue a vivir a Estados Unidos para juntar lana. Y allá trabajó pues de mesero también en la construcción y ahorró. Trajo capital a México. Y como empezaban a trabajar también de chalanes, de albañil a los 14, 15 años, con ese capital compraron un terreno e hicieron una casa que ni siquiera terminaron, me parece, fue como a medias ahí en obra negra, la vendieron y a partir de ahí después hicieron otra más chiquita, pero ya terminada y así se fueron hasta lo que el día de hoy es. Y ninguno estudió ni ingeniería ni arquitectura porque pues o comían, trabajaban para poder comer o estudiaban y trabajaban, o sea, no les daba tiempo, ¿no? Además, irte a Estados Unidos, pues vas a trabajar, ¿no? Ya te olvidas prácticamente de la escuela en esa situación económica en la que estaban. Mi mamá fue la única que terminó una carrera, estudió administración de empresas y pues ella obviamente pues es la que se encarga de toda el área administrativa de la constructora. Ok, entonces, Carlos quizá también era... bueno, Carlos a veces sacaba malas calificaciones y de castigo lo mandaban a trabajar a la obra en vacaciones. Correcto. Castigo entre comillas, entonces, a mí me encantaba. Entonces, ¿eso fue en la primaria? Nosotros vivíamos pegados al taller de carpintería. Entonces, pues, cuando eran sábados o cuando eran vacaciones, pues lo único que yo hacía era caminar de la casa al taller, 1 minuto caminando o menos, y entonces pues ya me decía, ve y ayúdales allá, a ver, pónganlo a hacer algo, ya sabes, el típico. A lijar era lo más difícil, ¿no? Sí, exacto, una lija de agua ahí, ¿no? A lijar. Y pues no, fue algo que como que se me inculcó y como que también después ya se me hizo un hábito, una rutina, el trabajar un día a la semana o un fin de semana completo o en vacaciones unos que otros días. Entonces yo creo que ahí fue como ir aprendiendo, ir conociendo de los materiales, porque bueno, a lo mejor dicen, ay, ese güey a los 10 años va a andar, pues sí, a los 10 años tú puedes cargar una tabla, cepillarla, lijarla, o barrer, pues hacer lo que quieras. Barrer el taller. O barrer, exacto, ¿no? Oye, ¿y te daban una compensación o era de, pues ni modo, aquí vas a estar de gratis por burro? No me daban nada. A veces me decía, bueno, ya 200 pesos. Pero pues bueno, pues eran para los chicles o 50 pesos, 20 pesos. En ese entonces pues te alcanzaba para más, ¿no? 200 pesos era como una la nota. Y esa temporada fue entre la primaria y la secundaria, ese ritmo de vida fue lo que tuviste. ¿Y tú crees que eso fue lo que te ayudó a decidir qué carrera ibas a estudiar desde tu formación en primaria y secundaria? No. O sea, lo que me decidió lo que me hizo decidir qué estudiar fue un poco más ¿sabes? Este camino ya está recorrido,
creo que es lo más viable y lo más, entre comillas, fácil, ¿no? Y además de que me gustaba, o sea, a mí me gusta trabajar de lo que sea, pero me gusta hacerlo. Entonces ahí encontré muchos oficios en un mismo lugar: el carpintero, el plomero, el electricista, el albañil, el tal. Y dije, bueno, pues aquí puedo aprender de todo, y al final, cuando yo tenga mi familia, pues no voy a andar contratando, híjole, no sé cambiar el foco, no sé cablear. Tú haces todo, ¿no? Entonces fue un poco más eso, ¿no? Que el camino ya estaba recorrido, y que a mí me gusta finalmente estar siempre ocupado y siempre produciendo y siempre, ¿sabes? Anda ahí talacheándole. Entonces, pues fue un poco de eso. Oye, pero es una buena forma de que, aunque, bueno, creo que todavía no llegamos ahí, empieza a ver que, pues, hay que trabajar en la obra, que digámoslo así, el chalán empieza desde abajo cargando, llevando cosas, llevando aquí, llevando acá, pero entonces ya pues sales de la secundaria, pasas a la preparatoria y decides ya ahora sí estudiar. ¿Cuál fue lo que decidiste? ¿Qué fue? Bueno, en la prepa pues seguía lo mismo, ¿no? Que es que el high school, ¿no? Más o menos en la prepa. Pues seguía en la misma dinámica de trabajar, de hacer temas de, a lo mejor, de números y cosas así, ¿no? Y empecé a estudiar arquitectura. Arquitectura. Empecé a estudiar arquitectura. No terminé la carrera de arquitectura, me quedé a la mitad por cuestiones familiares, de temas de inseguridad que se viven aquí en México, y nos tuvimos que ir una temporada a Estados Unidos en el 2014, 15, si no me equivoco, 14. Nos fuimos a Estados Unidos y me salí. Regresando a México, dije, pues voy a estudiar mejor otra cosa, porque ya no me quiero dedicar a eso, está insegura la cosa. Voy a estudiar mercadotecnia, ¿no? Me gustan las ventas, me gustan las estrategias comerciales, las ventas y demás, ¿no? Entonces me metí a merca y pues ya acabé. Pero siempre estuve involucrado en obra, siempre estuve ahí, aprendí a hacer planos, aprendí a dibujar, aprendí un poco de diseño, de conceptos de diseño, de urbanización, y hasta la fecha sigo leyendo, viendo documentales, me meto a cursos, y sigo, ¿sabes? Como a lo mejor no terminé y no puedo firmarte un plano, o no puedo decir que soy arquitecto, pero al final los títulos creo que están de más. Cuenta mucho lo que aprendes, lo que sigues aprendiendo y lo que haces, ¿no? Sí, por ejemplo, tú estás en obra pues todo el tiempo, o sea, tú te das cuenta lo que va a funcionar o no, independientemente de que sí no tengas el título, ¿no? Pero pues obviamente tú tienes el contacto directo con la gente que lo hace, y pues es muy fácil indagar si es lo correcto o no. Claro, y a veces tenemos reuniones con, hice grandes amigos en la carrera de arquitectura, pues nos ponemos a platicar pues de la construcción, y pues a varios les doy la vuelta, ¿no? No, que mira, esta estructura es así, o el armado, o la plataforma, o tal material, o tal manera de pegarlo. Entonces dicen, sí, sí, ya sabía, ¿no? Pero no saben. Entonces, es esa parte, ¿no? Que afortunadamente también yo he contado con trabajo siempre. Y muchos de mis compañeros estudiaron eso, pero no tenían una plataforma, ¿no? O salieron y desempleados. Entonces dices, puta, ¿qué hago? Entonces empiezan a no adquirir experiencia y a dedicarse a veces a otra cosa, que pasa mucho. No sé si en Estados Unidos, pero en México, no sé, 6 o 7 de cada 10 personas no se dedican a lo que estudiaron. Entonces también es un problema ahí. Sí, tenemos psicólogos de taxistas, tenemos de Uber ahora, tenemos arquitectos o topógrafos haciendo otra cosa, de managers de un Oxxo. Sí, o sea, es increíble, pero así pasa en México. Sí. Oye, perdón, pero por ejemplo, pues yo me metí a construcción cuando llegué a Canadá. En México nunca lo hice. Y recuerdo que en algunas ocasiones en casa de mi mamá o de mi tía llegaban a construir, pero pues ahora se me viene a la mente de que necesitaban permisos como lo que pasa aquí, porque aquí no es de, pues voy a construir aquí y vámonos, así como sale. Aquí es de, no, aquí necesitas permisos por todo. A veces dices, no manches, ¿en serio? Pero
que entendemos que en unas partes de México, en algunos pueblos, por así decirlo, pues solamente, o sea, que tengas el dinero y más o menos el albañil entienda lo que la persona quiere y levanta 2 cuartos y le echa un colado, ¿no? Pero vamos, en el lugar donde tú estás o qué tú piensas que nos falta, por ejemplo, en México, para ese tipo de permisos, cómo saber si el terreno está apto para construir lo que queremos construir, cómo son los procedimientos al iniciar un proyecto. Mira, sí los hay. Sí hay, o sea, en México hay regulación y si tienes que ir al municipio y tienes que saber qué puedes levantar ahí, cuáles son los coeficientes, ¿no? El de absorción o de ocupación o de uso de suelo. Si quieren, ahorita me adentro un poquito más en ellos. El problema número uno que hay en México y que el presidente actual, ay, no nos vamos a meter en temas políticos, sino al rato, dijo que iba a erradicar, es la corrupción. Y la corrupción implica que haya una mala planeación urbana, que le das una lana acá a fulanito y te permite construir metros cuadrados de más o desplante de más o que no hagas tantos jardines porque tú quieres vender más, porque quieres meter más grandes tus casas o tus departamentos, lo que sea. Y entonces empieza también ese tema de la gentrificación, ¿no? En donde hay gente que se tiene que salir de donde vivía porque llegaron las inmobiliarias, empezaron a hacer edificios, empezaron a poner el Starbucks, el McDonald's, el tal, y la colonia, que antes era una colonia tradicional de una familia mexicana, clase media y demás, ahora ya es una colonia de clase alta. Entonces la gente que vivía ahí ya no le alcanza para vivir ahí, porque a lo mejor la cafetería que tenía donde vendía comida o tenía una fondita, pues ya no le alcanza para la renta, porque ya hay un rascacielos a un lado. Sí, y luego sí. Otro enfrente y luego otro atrás. Entonces se va partiendo la sociedad o ese pequeño grupo social se va deshaciendo por el negocio. Simplemente por el negocio, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es, ves un terreno o quieres hacer una casa para ti o quieres hacer casas para vender o una casa para vender, pues tienes que saber qué es lo que puedes hacer ahí, ¿no? Entonces vas al municipio y ellos te dan una hoja y hay un tabulador y te dicen cuánto. Bueno, para empezar, aquí en México, no sé en Estados Unidos, tienes que ver que el terreno no esté chueco, o sea, que esté legal, que no esté grabado, que no esté hipotecado, que no esté invadido por alguien, ¿no? Que ese terreno esté limpio, que esté sano, ¿no? Ya que ves eso, dices, ok, ese terreno que me interesa comprar no tiene ningún problema legal, ahí sí le ya que viste que ese terreno no tiene ningún problema legal, dices, ok, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Entonces ya te dicen, ¿sabes qué? Aquí puedes construir uso mixto, vivienda, comercial, lo que sea, ¿no? Entonces, ok, quiero hacer una placita abajo y unos departamentos arriba. Ok, ¿cuánto tienes que medir esos departamentos como máximo, ¿no? Pues 70 metros cuadrados, 90. Entonces ya vas paso a paso viendo qué es lo que necesitas, eso te lo da totalmente el municipio. Y ya después de ahí, pues ya tú decides comprar y echar tus números. Oye, ¿sabes qué? Para ese terreno sí me sale el negocio si hago esos departamentos de tantos metros. Oye, ¿sabes qué? No me sale el negocio si hago departamentos muy chiquitos porque quiero venderlos más caros. El terreno está muy caro, necesito hacer departamentos más grandes. Entonces vas buscando. El tema aquí es la corrupción. El tema aquí es que tú ves un terreno que dices, no, ese terreno está buenísimo. Yo ya visualicé 10 casas de 500 metros cuadrados que no las puedes hacer, pero mira. Sí. Le caes bien a alguien y los puedes hacer. Y entonces ahí hay problemas de contaminación, problemas ambientales, problemas de inundaciones, porque no estás, por ejemplo, el coeficiente de absorción de suelo, el CAS, es un coeficiente en el que solamente te permiten o que tienes obligadamente que dejar cierta área verde o área para que cuando llueva el agua se vaya. Porque si todo lo echas de concreto, cisternas firmes, vas a afectar a los vecinos, no terminas afectando. Exacto, sí. Y vas a afectar pues toda la colonia. Toda el área. Entonces, sí. ¿Sabes qué? Tienes que dejar X cantidad de metros cuadrados de área verde para que se vaya el agua, ¿no? Entonces, empiezas a ver todo eso. El de ocupación de suelo es cuántos, si tu terreno tiene 500 metros cuadrados,
cuántos metros puedes utilizar. No puedes usar los 500 metros, tienes que usar 350, 400, no sé, dependiendo el tabulador que te dé el municipio. Y el uso de suelo es cuántos metros cuadrados puedes hacer, o sea, cuánto le puedes levantar o cuántas bardas puedes hacer y demás. Entonces, todo eso lo tienes que revisar bien en el municipio y a partir de ahí, pues ya vas construyendo tu proyecto o tu casa. Y que veas que te salgan los números si es que es un negocio o que sí puedes hacer la casa que tú quieres o la casa de tus sueños si es para ti, ¿no? Ok, aquí en Estados Unidos existe el proceso más o menos similar a como lo describiste. Hay que obviamente ver si el terreno está disponible, hay que hacerle un examen a la tierra para ver si ese suelo está en optas condiciones para poder construir. Y una vez que el condado decide que sí puedes construir una casa de 3,000 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños o cosas así, después de ahí ellos te mandan una cartulina con una serie de especificaciones donde la pones ahí durante 3 meses y pones el teléfono del condado para que de esa manera alguien que tenga alguna... que no, yo no quiero que hagan esta casa o porque va a afectar esto y esto, entonces no hay manera de sobornar digamos, al que está encargado de la zona, sino que hay gente viendo que, ok, ese terreno lo van a construir, ¿qué van a construir? Tiene una especificación esa cartulina donde dice qué se va a construir, cuántos metros, el número de baños, y si alguien se opone, bueno, se va a hacer una revisión junto con el condado para que entre todo el condado y el conjunto vecinal se pongan de acuerdo para ver si aprueban esa obra o no. Claro. Pues está bien. Se hace más difícil, no es tan fácil. Claro. Decidir todos algo. se vuelven jueces, ¿no? De alguna manera porque quieren el bien común de esa zona, ¿no? Los vecinos y demás. Por ejemplo, yo recuerdo que en México, pues, algunas personas intentaban comprar su casa o el terreno en esquina porque era de, aquí pongo mis accesorias porque de aquí me voy a mantener, lo cual pues puede ser un negocio, ¿no? Claro. Pero pues como tú dices, no nada más porque sea esquina significa que puedes poner accesorias, debe de haber permisos porque las puedes construir. Ahora, que tengas permiso para abrirlas ya es diferente, entonces ahí donde hay que poner atención, ¿no? Porque yo recuerdo que pasó con familiares. De hecho aquí cuando te piden, el condado tiene que hacer una revisión minuciosa del plano que vas a hacer y el inspector llega desde un inicio de obra a ver que todo ese plano, por ejemplo, cuando hacemos los cimientos o los footings abajo, llega el inspector a inspeccionar, obviamente que todo vaya conforme va el plano. Entonces, y el plano obviamente tiene que estar con las especificaciones que ya aprobó el condado. No hay manera de, ok, voy a hacer un área comercial donde no es un área comercial. Claro. Entonces ahí todo eso se regula desde antes. Se me hace un poco aburrido porque a mí me gustaría hacer varias cosas con varios terrenos que puedo visualizar, pero pues no te dejan, ¿no? No te dejan abrir una tiendita donde tú quieras. Debe de ser un área comercial y un área destinada para ese negocio que vais a poner o para una casa en general. Sí, aquí es un poco lo mismo, igual, o sea, tú llevas, ya que hiciste todo eso, ¿no? De que si sí se puede, si el terreno está bien, es legal y demás, ya llevas tus planos, ¿no? Ya pagas una licencia de construcción, un permiso para construir, o sea, toda esa parte, y tienes que llevar tus planos, ¿no? De cómo vas a conectarte al drenaje municipal, al agua, o sea, todo eso. O si no hay drenaje, tienes que hacer tu campo de oxidación, todo ese tema, ¿no? Entonces, fosa séptica y demás. Pero ya no te vuelven a revisar si le echaste un cuarto de más, si no te conectaste bien a la red, o si hiciste alguna otra cosita. No, sí te lo van y te lo revisan, pero ahí es donde empieza todo el soborno, la corrupción, ¿no? Era lo que yo iba a preguntar, porque, por ejemplo, no estoy diciendo que es que en Canadá, es que en Estados Unidos se hace así y así se debería de hacer. Yo entiendo que son diferentes países y se trabaja de diferente manera. Aquí, pues, las casas están construidas con madera. Solamente lo que es la fundación o el basement está hecho de concreto y ya de ahí todo es de madera. Pero, pues, no puedes cerrar paredes nada más así porque sí. Hay inspecciones donde es, a ver, primero necesitas pasar a inspección de que se construyó bien. No, pues va, vale.
pasaste. Estructural. Y luego la siguiente, eléctrico, a ver. Ajá. Eléctrico y plomería. Y así poco a poco van pasando las inspecciones hasta que te dicen, ok, todo pasó bien o hay que cambiar tal cosa. ¿Cómo es en México? Honestamente, a mí me llama mucho la atención. No estoy diciendo que en México, en Estados Unidos o Canadá, y sí es la forma de hacerlo. No lo estoy diciendo, pero sí me llama mucho la atención de cómo, y por eso tengo que sacar los ejemplos. Ya te autorizaron, ya tienes tu plano de cómo va a ser la construcción, tantos cuartos, tantos baños. ¿Qué sigue? ¿Sí hay algo así como una inspección o de plano no la hay? Sí, no, claro, sí, te lo revisan ahí. En algunos lugares no es necesario que tú presentes un plano estructural. Por ejemplo, en Ciudad de México, que tiende más a este tema sísmico y que el suelo, tú sabes, era un lago y es puro relleno y demás, sí te obligan a presentar un plano estructural y cómo vas a resolver ese problema, y también de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y demás. Por ejemplo, en donde nosotros estamos, no estás obligado a presentar tal cual cómo vas a resolver esos problemas, pero sí hay que tenerlos, porque es importante tenerlos para el cliente que te va a comprar, para el trabajador que va a realizar esa labor, ¿no? Y porque es lo que se debe de hacer. Porque entonces si nos vamos a la ilegalidad, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Entonces sí tratar nosotros de empezar a erradicar esos problemas. Ahorita estoy hablando de la parte mala, y a lo mejor y no me gusta mucho hablar de eso, pero es algo que se tiene que hablar porque es un problema que nos atañe a todos los constructores, porque está el típico que no, es que yo me compré una casa y está llena de humedades y ya se me cuarteó toda y el cable que me pusieron no sé qué y la instalación está llena de fugas y está mal hecha. No sé en Estados Unidos, pero en México es muy común, o el arquitecto que me fue con el dinero, o sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas desafortunadamente pasan. Y no es que aquí no esté tan regulado, está regulado, está bien en la papel, forma. En papel está bien, pero en la pero forma en de el ejecutar... fondo hay muchos huecos en donde pues se aprovechan y empiezan a hacer, ¿sabes? Cosas que no debería. Pero sí, o sea, tú tienes que presentar cómo vas a entrar las acometidas de la luz, o sea, del plano estructural, qué tipo de armado vas a usar. O sea, aquí pues, usamos mucho el acero, el concreto, de qué calidades, o sea, toda esa parte es lo que se debe de hacer y lo que nosotros personalmente hacemos, pero sí tenemos muchos colegas conocidos o constructoras vecinas que sabes que ahí en ese terreno no se podía hacer eso. Oye, nosotros no compramos ese terreno porque no queríamos violar el reglamento, pero al rato llega Casas fulano de tal y ya te levantó lo que tú querías hacer, ¿no? Que no se podía. Entonces dices, bueno, al final cada quien se queda con su ética laboral y con su ética personal y ahí pues bueno, ya es de cada quien, ¿no? Cómo trabaja. Exactamente. Y por ejemplo, en México, lo que dura una casa comparado con la de Estados Unidos es mucho más, ¿no? Aquí en Estados Unidos, cada 8 años se están cambiando cocina y baños, ¿no? Porque es lo que la gente quiere. Cada 8 años están remodelando. Cada 15 o 20 años se están cambiando el exterior o agregándole al exterior. Y en México, no. En México, o sea, la casa de mi abuelito tiene 60 años y está... Está igual, ¿no? Cambian 2, 3 tejas y sigue lo mismo, ¿no? Sí, de una pintadita y vámonos. Sí, sigue, ¿no? Entonces, ¿por qué no ahora, siguiendo los métodos tradicionales de construcción en México, los hacemos de mejor forma o de lo que tú estás hablando, ¿no? Si nos tomamos mejor el tiempo de informarnos y educarnos si el terreno está apto para esa construcción, si se puede. Y lo que tú dices, ¿no? Para darle un mejor servicio a los clientes y que no haya todo ese problema a los 5 años de la construcción de esa casa, ¿no? Fugas, la electricidad no funciona. Por ejemplo, en la casa de mi papá, alguna Navidad fuimos a mis hermanos y yo a pasar la Navidad a México y llevamos bastantes series navideñas entre árboles y todo. Y pues nosotros aquí estamos acostumbrados a conectar todo y todo lo pones en la noche, ¿no? Y allá pusimos yo creo que 6 series en la casa afuera y prendimos todas y se nos iba la luz, o sea, no nos aguantaba. Y yo decía, wow, o sea, ¿por qué no tuvieron una mejor instalación la casa, no?
Y obviamente mi papá por ahorrar dinero y el electricista por no educar a mi papá, pues eso es lo que teníamos. Es un problema en México, por ejemplo, yo admiro mucho, los admiro a ustedes muchísimo porque empecé a ver su contenido y vi que ustedes, aunque pues llegaron de un país a otro a dedicarse a algo que a lo mejor en su vida habían agarrado una tabla, no sé, estoy hablando por hablar, pero se están profesionalizando. Van a expos, van a cursos, compran herramientas de mejor calidad y van avanzando y siguen estudiando, ¿no? O sea, ahí tú tienes no sé cuántos talados atrás de ti, carísimo, ¿no? O a lo mejor herramienta mejor. Y aquí la persona que tiene un oficio difícilmente sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo, pero pues lo mismo que ya sabe hacer o que lleva haciendo 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Porque hay por lo menos electricistas o albañiles de 70, 80, de 70, 60 años, ¿no? Pero en Estados Unidos la gente tiende más a profesionalizarse, a hacer las cosas mejor, a aprender de nuevos materiales, ¿sabes? Y aquí en México no. Entonces, pues está el típico electricista que dice, no, pues yo te hago la chamba, pero te la hace mal porque a lo mejor en esa zona el voltaje tenía que ser mayor o tenía, ¿sabes? Que hacer un tipo de instalación diferente o un tipo el cobre a lo mejor en esa zona por el frío, o sea, y la gente no tiende a aprender ese tipo de cosas, entonces por eso se van generando los errores. La autoconstrucción en México es un problema grave porque dice, no, pues la neta es que no tengo mucha lana y tengo el terreno que compramos hace años, pero quiero hacer mi casa. Pues tráete un albañil y vámonos. Y el albañil te hace los planos y el albañil te hace casi que los trámites y el albañil te levanta y te hace todo. Casi hasta te hace el asado, ya que ¿no? Y eso genera problemas a futuro, eso genera problemas porque pues no están bien planeadas las ciudades, porque de repente si tú vas en el avión, llegas a México y ves ahí las losas llenas de tinacos horribles y todo gris y todo mal hecho, ¿no? Entonces, en México o en Latinoamérica la arquitectura se ve como un lujo y no debería de ser así. La arquitectura no debería ser un lujo, la arquitectura debería ser un servicio para hacer vivienda de calidad a todos niveles. Uh-huh. Y aquí las casas de interés social, las famosas casas Geo o casas X, por no decir nombres de constructoras, pues son contratos de gobierno en donde sí, pues ve, ahí hay un lago y explótalo y no importa. Eso pasó con Peña Nieto, ¿no? Yo aquí ya sigo hablando de política. Eso se genera un problema porque no les interesa, no contratan arquitectos serios, no contratan arquitectos que estén dispuestos o que tengan esa conciencia de querer crear comunidades y ciudades mejores planeadas. Entonces, ¿Tú crees que...? Ahí porque, pues, no manches, nos vamos a ganar 50 millones de pesos. Vámonos, es lo único, es lo que les interesa. Lo que les interesa. También, ¿tú no crees que también tiene que ver mucho la disponibilidad de la gente? O sea, por ejemplo, la gente que ya lleva 15 o 20 años haciendo electricidad o plomería o albañilería, ¿tú no crees que también ellos, o sea, como que no tienen alguien que los motive de alguna manera? Y otra cosa que también el mexicano es muy celoso de lo que hace. O sea, por ejemplo, si yo sé alguna técnica, casi nunca te voy a contestar y casi no te lo voy a decir. Si a mí me costó un chingo aprenderlo, mira, a ti te va a costar el doble. Lo digo por los mexicanos que viven en México o también en plataformas, ¿no? Pero aquí cuando llegamos a este país te das cuenta que culturalmente si alguien sabe más que tú te enseña, se toma el tiempo de enseñarte. Claro. Y es por eso que vamos ampliando más nuestro conocimiento y no necesariamente tenemos que ir a una escuela, sino nada más te rodeas de gente que ya está en lo que está haciendo, que lleva años y todavía esa gente que lleva años, si llega alguien más educado y le dice, hey, ¿sabes qué? Mira, hay esta técnica nueva, hay este material mucho mejor, te va a dar mejores resultados, están abiertos a aprender. Y en México siento que la gente o en Latinoamérica son más de que están cerrados a eso. Y por alguna razón u otra, evadimos eso de que no, yo así lo he hecho por 20 años, me ha funcionado, claro. Y no me importa que traigas una mejor idea. Claro. Es que es un tema cultural, volvemos a lo mismo, y no pasa nada más en la construcción. Eso que tú dices, creo que es el problema del latino, ¿no? El típico ejemplo que te ponen en la primaria de si pones una cubeta con cangrejos de Estados Unidos
Todos en Europa, todos se van a salir, y en México pones la cuenta de cangrejos, uno está tratando de jalar al otro que ya quiere salir y demás. Es real, es real, y de verdad es muy triste porque sería benéfico para todos y le iría mejor al carpintero, le iría mejor al plomero, le iría mejor al electricista si trabajáramos más como equipo. Como equipo, exacto. También aquí el tema económico. Entendemos también que pues en México hay más gente que trabajo y por eso mismo el trabajo está más peleado y quizá claro. Pablito no le quiere dar los tips a Juanito porque pues le va a ganar la chamba, ¿no? Exacto. También lo entendemos y es algo que nosotros decimos en redes sociales, lo entendemos, no estamos diciendo que es que no lo tienes que hacer así porque pues no es la forma, ve cómo funciona este país, o sea, también lo entendemos que la economía de nuestro país en México está muy mal, que pues tienes que hacer de todo también, como ahorita lo estabas diciendo, de que nos especializamos o vamos a aprender un poco más, porque estamos en un país donde la economía está mejor y lo puedes hacer, pero nuevamente entendemos también en México cómo está, cómo funciona y por eso es de que pues algunas personas es de, no, yo no te voy ni a prestar ni a decir los tips que he aprendido o que me dio mi abuelito, no lo sé, algo así, ¿no? Pero yo creo que si comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, Martín, en eso y comenzamos a verlo como, ok, sí, a lo mejor el trabajo es menos, pero comenzamos a elevar nuestro nivel de conocimiento y comenzamos a darle otro servicio al cliente de mejor calidad. Entonces eso eleva nuestro nivel de conocimiento y eleva los precios de construcción. Entonces eso no me quita trabajo, o sea, me da a lo mejor menos trabajo, pero con mejor calidad y el precio es mucho más caro. El cliente recibe mejor producto y yo recibo mejor pago por el servicio que estoy haciendo en conjunto con la gente que estoy compartiendo mi conocimiento. O sea, yo creo que hay que comenzar a verlo desde otro punto de vista para comenzar a cambiar la manera de pensar de la gente. Para que no sé, en 20 años México sea mucho mejor de lo que es en infraestructura. Porque incluso acá lo vemos, por ejemplo, llegan latinos, no vamos a decir que nada más mexicanos o nada más de tal o cual país, pero a veces llegan personas de otros países donde es que en mi país se hace de esta manera y así lo voy a hacer, es de no, ya no estás en tu país, ya estás en otro país y este país es lo que es por las reglas que pone y eres tú el que se tiene que adaptar, no ese país a ti, si no, pues mira, agarra tus cosas y vámonos. Entonces, pues sí, incluso acá lo llegamos a ver que llega el mexicano y es de, no, en mi país se hace de esta manera y así es como lo voy a hacer. Bueno, pues ya, hazlo tú porque yo no. Y esa gente termina deportada al final de cuentas, ¿no? Porque hace cosas ilegales. Por ejemplo, tomar, ¿no? Tomar y manejar aquí es un problema gravísimo. O sea, por una infracción tomando, puedes perder tu residencia si eres residente o bien en algún futuro, si quieres arreglar papeles y tienes una infracción tomando, manejando embriagado, no te dan el perdón. O sea, es un delito muy grave. Wow. Entonces, pues aquí te vas educando, ¿no? Que las leyes se hicieron para cumplirse. Carlos, tengo una duda. Ahorita me acordé de esta pregunta que me hicieron hace muchos años antes de que yo estuviera en redes sociales. Un amigo que trabajaba en la misma empresa que yo, él vivió en México unos años, o no sé cuánto tiempo, pero estuvo en México. Y una vez me dijo, oye Martín, ¿es verdad que en México dejan las casas en obra gris? Creo que así es, en obra gris, para no pagar impuestos. Y fue de, pues quién sabe. Y me quedé ahorita que dijiste algo así de los tinacos y que no se ve tan bien, se me vino a la mente. Y nunca la supe contestar. No estaba metido en redes sociales, no había a quien yo preguntarle. Y ahorita me acordé de esa pregunta. Mira, dependiendo el segmento o la zona en donde se construyó, por ejemplo, muchas veces no terminan las casas porque pues no les alcanza para terminarlas. Entonces, si tú no hiciste ni siquiera los trámites correspondientes y no terminas tu casa, pues no hay manera de que siquiera tengas una escritura o un papel de cuántos metros cuadrados hiciste. Entonces, cuando te toque pagar, pues vas a pagar con qué si no tienes un papel que diga, esta casa tiene tantos metros cuadrados, es de fulano de tal.
Entonces, mucha gente que hace ese tipo de construcciones nunca puede vender. Nunca va a vender su casa porque no es una casa que esté legalmente constituida. Entonces, a lo mejor si no pagó impuestos o no pagó los gastos de escrituración o lo que sea, o el papel que te dan de finalización o culminación de obra o de ocupación de la propiedad. Entonces, pues sí no pagas, pero pues tampoco puedes vender eso. Hasta que pagues ya puedes vender. Justo hace como unos 8 meses, 6 meses, tenía un barnizador que dijo, no, que ya vendí mi casa, que no sé qué, $1,000,000. Y dije, órale, qué buena onda, que no sé qué. Bueno, le costó una lana venderla. ¿Por qué? Porque no estaba bien la escritura, porque no tenía bien los datos, porque no había pagado nunca impuestos, porque ni siquiera estaba dado de alta, porque a lo mejor dijo, no, pues yo me he ahorrado esa lana y nos estamos acá chingando al SAT, al gobierno. Pero, cuando la quieres vender porque te quieres ir del estado, porque tienes una emergencia o algo así, pues legalmente es una casa que no puedes vender. Pero sí tiene manera de arreglarse, ¿no? O sea, Sí, hay manera de arreglarse, pero es un lío. O sea, un trámite. Y en México es 2 veces más el dolor. Sí, la burocracia aquí es tremenda. Carlos, también nos comentabas que le entras a la carpintería, que también sabes, ¿no? Mira, sé de tablas, de tipos de madera, de triplay, de enchapado, eso, pero no es a lo mejor que ahora, ya de más grande, me meta al taller, ¿sabes? A cortar o a ensamblar, o, ¿sabes? De lejos. Se me vino otra pregunta, y esto es porque, ¿por qué? No lo sé, hay una pelea en redes sociales o fuera de redes sociales, de que si trabajas con placas de melaminas o MDF o enchapados, no eres carpintero. Tú construyes casas, entonces esas las construyes para poder venderlas. Tú como constructor, ¿te interesa tener una cocina hecha de madera sólida, todo, o no hay tanto problema que te trabajen con un aglomerado, melaminas, y quizá las puertas sí son de madera, pero las cajas de otro material? Nosotros no usamos melaminas. ¿No lo usas? No lo usamos. ¿Estás peleado con eso? No estamos peleados, pero al menos aquí en México, no estoy diciendo allá, a lo mejor esto es totalmente diferente, pero en México, por ejemplo, para el rango de casas que nosotros vendemos, que son, no sé, ahorita las que estamos haciendo en un conjunto, que son 118 casas, son casas de $150,000, $160,000. Okay. Que la gente ya se fija un poquito más en qué acabado le pusiste, y ellos ven la melamina y el MDF y tal como algo, como un material un poco malo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué material usas? Por ejemplo, entiendo que en México la mayoría de veces la base de la cocina está hecha de ladrillo o concreto y ya se reviste y se le pone puertas de madera. Y los muebles que van en la parte de arriba, entonces, ¿cómo serían? ¿De qué material? Hacemos la estructura con tabla de pino, como de tambor, haciendo un bastidor, y después ya lo forramos con un triplay de 6 milímetros, y ahí ya un triplay de encino, de salam, de parota, pero no hacemos, o sea, porque también sale demasiado caro, a menos que el cliente lo pida y lo pague, que sea todo de madera maciza, ¿no? Okay. Las puertas o las alacenas, todo eso, no lo hacemos así, pero sí hacemos la estructura, todo con tabla de pino, todo el armado, y ya después forramos y enchapamos con triplay, pues un poquito ya más fino, ¿no? Un cedro, un caoba. Ok, entonces sería más como un bastidor o de tambor, y entonces ya se notaría como si fuera una madera gruesa, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Porque, por ejemplo, yo estoy metido en la construcción e instalación de muebles integrales, pero acá en Canadá las cajas, por así decirlo, pueden ser de MDF, pueden ser de melaminas, pueden ser un triplay, y ya las puertas ahora sí son maderas sólidas, dependiendo el gusto, dependiendo también el capital del cliente. Pero también me caen muchos mensajes de que es que eso no te va a durar.
y es de que, no, es que tú no entiendes cómo es Canadá o Estados Unidos, donde afuera podemos estar a menos 50 grados centígrados, pero adentro de la casa estás a, no sé, a 18, 20 grados, y la humedad se puede controlar más que si tienes muebles de MDF, no se te echan a perder porque Claro. estás controlando la humedad. Ahora, entiendo que tú estás en otro país y entiendo que pues es raro que una casa tenga todo ese control de humedad o calentadores y cosas así. Entonces ahí yo sí lo entiendo, pero me llegan muchos mensajes acerca de eso. Sí, o sea, ahí ya hablamos a lo mejor de un tema constructivo ya de la casa, porque aquí, o sea, no usamos aislantes, o sea, a lo mejor nada más sí en la losa, un impermeabilizante, una carpeta asfáltica para las humedades y demás, pero como no tenemos climas extremos, a menos que vivas a lo mejor en un estado de la República en el norte o en Mérida, donde hay mucha humedad y todo eso, donde a lo mejor ya implica que la casa a lo mejor ya lleva paneles de diferente material, aislantes, térmicos y demás, pero aquí en la zona centro y la gran mayoría del país, también por un tema económico, porque eso sale mucho más caro, pues tu casa, si hace calor afuera, también adentro, y si hace frío también adentro. Entonces, claro, entonces los muebles se hinchan, se tuercen la madera, o no tienen cuidado y mojan el MDF y pues ya sabes que eso se esponja y todo lo que sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual las cocinas, ¿no? Yo veo allá en Estados Unidos que utilizan mucho el, ya se me olvidó el nombre. ¿Triple? La Formica. Aquí hasta el que no tiene tanta lana trata de meterle su cocina de granito, a lo mejor del más vara, pero las hacemos así, ¿no? Ya después ya hay calidades o niveles de granitos o de cuarzos, ¿no? Que también hacemos eso aparte. Y pues ahí vas más o menos como que entendiéndole al cliente, adaptándote a su presupuesto. Y también creo que es un tema de que alguien que es carpintero demerita mucho el trabajo de, ay, no, es que lo hace con MDF o melamina. Eso no es ser un carpintero de verdad, ¿no? Porque existe, es como, eso no es ser chingón o lo que sea. Claro que no, o sea, al final es un trabajo y si está bien hecho puede estar mejor hecho que un trabajo de una madera maciza, ¿no? Sí, perdón que lo diga, pero es como aquel, perdón que lo diga, el pendejazo que piensa que o que hace menos a un albañil, cuando ese albañil sabe más que tú, sabe construirte. Exacto. Un edificio, ¿por qué lo haces menos cuando tiene más conocimientos que tú? Claro. Sí, justo ayer estaba viendo un meme que compartió un albañil en uno de sus estados que ponía, muchas veces se hace menos el trabajo del albañil cuando el albañil sabe calcular, sabe medir, sabe trazar y además su trabajo físico rudo lo sabe hacer. Entonces muchas veces, este güey, pinche albañil, ¿no? Es una ofensa tan pendeja. Exacto. Que es como alguien que dice ese tipo de cosas, neta que no sabe lo que dice. Un buen albañil es un excelente profesionista y es una persona que te sabe levantar una casa y en la que tú estás viviendo y confías tu vida casi en él, ¿no? Porque o un albañil te hace o la casa de tus sueños o también te hace la pesadilla. La pesadilla de tus sueños. Hablando de ese tema, para la gente que quiere construir su casa en México, por ejemplo, yo anduve investigando, de hecho tengo una casa en obra negra, no la acabé, por lo mismo de ¿Para no pagar impuestos? Los albañiles, y es un desmadre. Es un dolor de cabeza, güey, es un dolor de no me entienden, es una frustración cabrona. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, tú que estás en el ramo, ¿qué es lo primero que tendríamos que buscar para construir una casa? O sea, obviamente el terreno, pero después de ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo detectar a un buen constructor? ¿Cómo sabemos que no se va a ir con nuestra lana de enganche y nunca más nos va a volver a contestar? Mira, si yo respondiera a esa pregunta sería millonario. Escribiría un libro. A mí mucha gente a veces me dice, oye, necesito un albañil porque yo no recomiendo. Oye, necesito un constructor, yo no recomiendo. Y siempre le digo, mira, discúlpame, si me quieres esperar, yo te lo hago. Porque muchas veces estamos... Pero estamos 3 años para llegar. Exacto, sí. Haz fila y porque a mí no me gusta recomendar. Porque me ha pasado. Oye, que me recomendaste, y al rato te andan cobrando a ti. Exacto. Tú nada más hiciste la buena labor de recomendarle a un contratista o un albañil o un arquitecto.
pero no sabes. A menos que sepas que puedes meter las manos al fuego por un cabrón, lo haces. Mientras, no recomiendas ni al pintor. Entonces, pues sí, híjole, ahora sí que para los que escuchan esto, trata de empezarte a relacionar con gente así, ¿no? O pide recomendaciones y después de que tengas esas recomendaciones, platica con esa persona y pues tienes que hacer como todo un scouting para ver si el que te va a construir no te va a chingar, ¿no? Entonces... Sí, casi lo mismo aquí, ¿eh? O sea, tiene que ser alguien conocido, que haya ya trabajado con alguien cercano a ti y que entienda a la perfección lo que está haciendo. Claro. Es difícil. Y me ha tocado mucha gente que está en Estados Unidos que manda su dinero mensualmente o semanalmente para construir su casa. Y, güey, siempre terminamos decepcionados de alguna cosa. O sea, nunca queda como queremos que quede. Sí, no, exacto. Sí, y si no tienes... Y además, porque volvemos a lo mismo, es caro, es un lujo. Entonces, pues, ¿a quién le pagan? Pues le pago al albañil o al maestro que medio le sabe. Porque la gente que está allá mandando su dinero para acá, pues no es como que estén barriendo el dinero. Que así creen, güey, que así piensan. Tiene dos chambas y a eso se fue, ¿no? A mandar dinero para hacer su casa aquí y después regresar y estar con su familia porque está de manera ilegal, ¿no? Entonces, pues sí, es muy frustrante, debe de ser muy frustrante pues mandar tu dinero y ver que llegas y pues, están mal los baños o... Sí, y luego, por ejemplo, otra opción sería también comprar una casa ya hecha, pero te encuentras con que sobornaron al municipio para dar permisos en un lugar donde a lo mejor no se podía. Entonces, ¿cómo sabes a ciencia cierta si ese lugar es seguro para comprar una casa de 150 metros cuadrados, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que esa casa no te va a dar problemas en 4 o 5 años? Claro. ¿O quién te va a responder? Claro, sí tendrías que ahí ver el tema de... conocer un poco de los antecedentes de quién construyó, informarte un poco y visitar la zona y ver que pues esté todo bien y ya tomas una decisión, ¿no? Visitas varios desarrollos y vas viendo, pero sí, al final es más caro comprar algo ya hecho que hacerlo tú, ¿no? Claro, claro. Yo tengo una pregunta. Ahorita nos mencionaste que estás en un proyecto grande. ¿Ahí tienes un equipo de trabajo o subcontratas a todos o cómo está? Ok, esa sería la primera parte. La segunda, por ejemplo, en ese proyecto que es grande, ¿quién construye el mobiliario para la casa? Todo lo hacemos nosotros. ¿Todo? Órale. Nosotros tenemos un taller de herrería, tenemos un taller de aluminio, tenemos un taller de carpintería, tenemos una fábrica de granito y mármol en el que hacemos las barras, las cocinas, tenemos todo. Lo único que David, contratamos ¿estás buscando quién construya tu casa? Ajá, exacto, pues nosotros se las hacemos absolutamente. Ok, Carlos, es que no sabías que esta entrevista es para... Sí, estamos haciendo nuestra tarea. Estamos buscando quién nos construye. Mándale su dinero, yo aquí... No, es que de verdad hay bastante gente, especialmente mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, que pues quisieran su casa. Hay varios amigos que quieren comprar su casa en Mérida y ves que hay ahorita bastante fiebre por las casas en Mérida. Y yo digo, güeyes, vais a dar una vuelta primero, a ver cómo está el pedo. Yo soy enemigo de ese... Digo... Hace 4 años que empezó el boom y que todo el mundo empezaba a comprar, dije, ok, o es un buen negocio o van a chingarse a varios bonito. Y dije, bueno, pues yo como constructor, ¿qué hago? Pues me voy una semana a Mérida y voy y visito, ¿no? Y la gran mayoría de proyectos que visité, sin urbanizar, sin servicios, dije, híjole, no, a menos que compres, que vi ya después recientemente unos proyectos en donde ya hay un campo de golf y todo, ya sabes, como que ya está todo, pero así muchos de compra tu lote, $1,000. 7,000, desde $7,000, digo, sí, ¿no? Ajá, exacto, y pagos de $50. Ajá, sí. Entonces, yo fui a ver. Yo dije, a mí, no, yo voy y visito todos los desarrollos. Y fui, me di una vuelta y regresé diciendo, yo no compraría. Pero si alguien
quisiera comprar, pues también hay ¿Tú no comprarías digamos, por las condiciones en las que se están vendiendo sus terrenos? Sí. Pero en sí, Mérida sí es un buen lugar para claro, vivir. Sí. La verdad es que sí, está creciendo mucho. Si se llega a hacer lo del Tren Maya, pues por ahí va a pasar. Va a haber mucha gente de Cancún que se mueva para allá, o de gente de Mérida que se mueva para la Quintana Roo y toda esa parte. Está llegando mucho extranjero, es una ciudad muy segura, entonces pues en Mérida puedes estar a las 3 de la mañana caminando y no pasa nada, ¿no? O sea, como en su momento llegó a ser esta ciudad, ¿no? En Cuernavaca, que estuvo muy tranquilo, pero bueno, pues siempre está así, ¿no? El tema de la inseguridad, pero Mérida es una buena opción. Buena opción. Pero no esto que te venden. No de la forma de lo que lo están promocionando en TikTok, ¿no? De que compra tu terreno con $150 de enganche y $200 mensuales y, güey, ya andaba cayendo yo dije, voy a hablarle a Carlos para ver qué pedo ahí. Oye, habría que buscar una zona bien y una zona bien. Que va, pero sí, no así cualquier terreno que te vendan. Oye, mencionaste, perdón, mencionaste el Tren Maya. ¿Tú estás a favor o en contra de ese proyecto? Y te lo pregunto porque pues es infraestructura al final que beneficiaría al país, ¿no? Desde mi punto de vista, creo. Yo no estoy ni a favor ni en contra. He visto, hay varios despachos de arquitectura muy, muy importantes en México, muy grandes y buenos realmente, de renombre, que están haciendo especie de master plan cada parada o cada en donde se concentra, ¿no? A lo mejor la estación donde parte el tren y va a la siguiente ciudad y demás, donde hay proyectos muy interesantes y muy buenos. El tema aquí volvemos a lo mismo, el tema de la corrupción, el tema de la contaminación, el tema de la tala de árboles, el tema de que si van a sembrar vida de nuevo o no, o que si van a afectar el tema forestal o de los cenotes, etcétera, ¿no? Entonces, no estoy ni a favor ni en contra, creo que económicamente va a impactar positivamente, pero pues es unas por otras, ¿no? Ver de qué manera se afecta lo menos posible. Por lo que alcancé a leer un poco fue que parte de las vías que ya están se van a usar, o sea, gran parte de las vías que ya existían se van a restaurar y esas son las vías que se van a usar. Obviamente se va a hacer una gran parte nueva, esa es la que está en riesgo, pero bueno, yo digo que beneficiaría bastante esa parte de México. Sí, además el presidente pues ahorita tiene encima a muchísima gente, es un presidente muy polémico, la oposición pues quiere quitarlo y quiere que el siguiente sexenio pues no gane otra vez su partido, entonces buscan cualquier cosa pues para demeritar lo que está haciendo y en algunas cosas sí tiene razón, no es perfecto, no es la persona que dice ser, pero también hay cosas que hay que rescatar de su administración y de estos proyectos grandes que quiere hacer, que solo creo que a la gente le faltaría como informarnos más de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer exactamente, porque hay muchos huecos, hay muchos vacíos. Como que más transparencia. Que no sabemos exacto por dónde va a pasar exactamente, qué es lo que van a hacer, si se van a tirar árboles o no. Él dijo que no se va a tirar ni uno solo y de repente videos en donde hay hectáreas y hectáreas y hectáreas sin árboles, ¿no? Entonces, solo es eso, ¿no? Claridad en la comunicación y que sea todo más transparente para todos. Y eso le beneficiaría a él también. Cambiémosle de tema de me van a funar del gobierno porque si no luego se nos pueden venir encima. Oye, entonces nos comentabas que no subcontratas nada, ustedes hacen todo. ¿Qué tan grande es tu equipo? ¿Y te es difícil conseguir personal? Sí, la verdad es que es de las cosas en las que más se batalla porque hay mucha rotación. Tenemos gente que lleva 30 años, ¿no? Desde antes de que yo naciera, pero sabes que el chalán o los chalanes jovencitos o los pintores y demás ya no vienen o no vienen todos los días de la semana, entonces hay que estarlos cambiando y hay que conseguir otra vez gente y no hay mucha gente que también quiera trabajar porque como tú dices al principio, en México hay más gente que trabaja, sí y no, hay mucha gente que también no quiere trabajar y hay mucho trabajo, entonces sí se vuelve un problema. Creo que algunos salen buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrarlo. No encontrarlo, exacto, sí. Entonces, ese es el tema de la logística, el tema de hacerlas, de la mano de obra, es lo que
lo que sí es el problema número uno, podría decirlo. Ya después vienen los problemas que si el cliente es complicado, que si no sé qué, que si el proveedor quedó mal, que si lo que sea. Pero el problema número uno es que no vino el pintor, híjole, no vino el carpintero, no vino fulano, o se accidentó, o ya no va a trabajar aquí, entonces te vas deteniendo en la obra, vas quedándole mal a los clientes. Es una serie de cosas que van generando problemas que al final repercuten en el tema económico, ¿no? Porque no puedes terminar a tiempo, entonces hay multas. Sí, es un poco estar todo el día tras de ese tema de la mano de obra. Ok, ahora que estamos pasando por la pandemia, ojalá ya se acabe esto. Aquí estamos 3 países y nos tocó vivirlo diferente, la forma en que el gobierno estuvo ayudando y la forma en que nos tocó pasar por construcción. Perdón por aquellas personas que perdieron algún familiar o perdieron su trabajo. Aquí solo estamos mostrando qué es lo que pasó y nos gustaría también saber de ti. A mí lo que pasó es de que el primer mes quizá algunas personas, clientes que ya teníamos todo planeado, era de, no, ahorita no quiero que nadie entre a mi casa. Y yo también era de, yo tampoco quiero entrar porque quién sabe qué esté pasando, claro, ¿no? Pero después de eso, ¡pum!, el trabajo fue mucho más. Y aquí el por qué pasó es de que pues mucho canadiense que ya tenía planeado sus vacaciones, ya tenía ahorrado su dinero para irse, pues ya no podía salir del país y ahora tenían que trabajar desde casa, lo cual era de, ok, no vamos a ir de vacaciones, tenemos algo de dinero, vamos a estar dentro de la casa, vamos a estar viendo esta cocina todos los días, todo el día, pues vamos a invertir en eso. Y entonces para mí, o para construcción, fue de boom para arriba. Creo que también a David le pasó lo mismo. ¿Cómo fue contigo? O en México, ¿cómo se notó eso en construcción? O sea, tal cual lo contaste, así yo lo contaba. Igual. No, es que la gente pues se empieza a decir, caray, ¿a poco teníamos ese mueble ahí todo mal hecho? ¿Por qué no restauramos la cocina? Se empezaba la gente, o sea, no por nada Home Depot creció no sé cuánto % a nivel mundial, o sea, no solamente Home Depot México, sino en Estados Unidos, no sé en qué otros países esté. Pero ese tipo de tiendas, es más, empezaron a nacer nuevas tiendas que se dedican a eso, ¿no? A herramientas de casa, a pisos, azulejos, maderas, lámparas, decoración, el interiorismo. Todo eso empezó a crecer mucho porque la gente que pasaba más tiempo en su casa y que a lo mejor ya no salía tanto o ya no podía salir y no gastaba en eso, pues entonces decidió, ¿sabes qué? Pues vamos a darle una manita de gato a la casa, ¿no? O gente, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, que estamos a 1 hora de Ciudad de México, y que en Ciudad de México todo es muy caro. Por ejemplo, allá con 3 millones de pesos, $150,000, te compras un departamento de 70 metros cuadrados. Pero en Cuernavaca, con eso, o en Morelos, o en provincia, con $150,000 te compras una casa, no un departamento donde tienes vecino arriba, vecino abajo y vecino a los lados. No, te compras una casa hasta con alberca si quieres. Entonces la gente dijo, oye, pues aquí estamos encerrados, no podemos salir y vivimos en un huevo, pues vamos a vender y vamos a vivir allá. O sea, es que no vendemos acá, compramos una casa allá, los que a lo mejor tienen un poquito más de lana, compramos una casa allá y nos vamos a vivir allá en lo que pasa el semáforo rojo, ¿no? Aquí tenemos un semáforo rojo, no podía salir a ningún lado. Amarillo ya medio podías y verde, pues ya, todos para afuera. Entonces, eso pasó mucho en provincia que creció mucho por ese tema, de que la gente se venía a vivir acá a un lugar con mejor clima, sin tanto tráfico, con menos contaminación, con un sinfín de beneficios, que es vivir pues fuera de la Ciudad de México, ¿no? Fuera de la metrópolis, que es, o sea, 25 millones de personas todos los días entre Estado de México y Ciudad de México, moviéndose en el metro, en el transporte público, en el tráfico. Entonces venirse para acá y trabajar desde casa, donde tienes una alberca, o estar en tu sala ahí viéndole la cara al perro, nada más, ¿no? Tal cual pasó eso igual en Nueva York, bastante gente. Nueva York se quedó solo los primeros 2 o 3 meses, Manhattan, la zona de Nueva York, entonces se
un pinche pueblo fantasma se convirtió. De hecho, las rentas ahí bajaron. Ahorita están mucho más baratas las rentas ahí que fuera del estado o que fuera de la ciudad de Nueva York. Ya. Ahorita ya están comenzando a regresar otra vez, ¿no? Pero en ese tiempo, el año pasado, las rentas que estaban en $20,000, por ejemplo, en Manhattan, estaban en $6,000 o $7,000. Ajá. Por lo mismo, de que toda la gente lo que la gente se alejó, ¿no? Gente de Nueva York se fue para Florida, por ejemplo, y gente de Los Ángeles se fue para Texas, y así se se aislaron de las ciudades, metrópolis. Claro, sí, es una locura. Y eso creció, eso generó que toda la demanda de casas y de la construcción, obviamente, se subiera, yo creo que a nivel mundial, con toda la gente que platico de todo lo que se tiene relación a la construcción, se subió. Obviamente los materiales se escasearon, tuvimos problemas de, por ejemplo, unas ventanas que nos tomaba, no sé, 3 semanas en recibir, ahora estamos esperando hasta 3 meses por unas ventanas para una casa, ¿no? Ni se diga línea blanca, ¿no? Refrigeradores, estufas, y estamos esperando 6 meses. Yo una sala que ordené para mi casa estuve esperando casi 1 año. Dije, puta madre, así mejor la hubiera hecho, ¿no? Tela, o sea, sí, era increíble. Ahorita se está estabilizando, pero todavía sigue. No sé si sea real, pero lo están usando como, no sé si sea también una excusa, pero no, podemos hasta dentro de 8 semanas o 3 meses en cuestión de materiales. En un episodio pasado estuvimos platicando acerca de trabajar con la unión. ¿Cómo funciona contigo? Porque eres una empresa privada. Vamos a ver, ¿hay unión en México? Pero tus trabajadores o gente de construcción, ¿no? ¿Hay unión en México? ¿Cómo unión? ¿Como un sindicato? ¿Un sindicato? Sí, hay varios sindicatos de trabajadores de la construcción y se registran, no todos. Aquí no es como tan... Volvemos a lo mismo, aquí los sindicatos son una robadera de dinero, aquí los sindicatos son una mafia, entonces no todos los trabajadores y no todos los constructores están dados de alta en un sindicato. El sindicato te obliga, si un día el sindicato llega a tu obra y no perteneces a ninguno, te pueden clausurar la obra, o si estás, por ejemplo, vaciando un terreno o rellenando un terreno, comprando material, lo que sea, y no usas algunos de sus camiones y les pagas a ellos los viajes, igual te puedes meter en problemas. Fíjate que yo trabajé en Playa del Carmen, estuve ahí viviendo casi 2 años y tuve que ser parte de la unión porque trabajaba en restaurantes y no manches, sí era una mafia, un robo. Sí. Es como el sindicato de los maestros de la educación, de la SEP. Bueno, es que no sé qué tan empapados estén, pero la maestra del Bester Gordillo, que tenía departamentos de no sé dónde, un avión, y la chica, pues, qué pedo. El dinero a todos los maestros. Fíjate que aquí en Canadá yo he escuchado gente que se queja del gobierno, y yo digo, no manches, a mí cómo me gustaría que México tuviera este gobierno, porque el de nosotros sí está a la chingada, pero bueno, pero ya es algo que ojalá, pero difícilmente puede cambiar, ¿no? Sí, es un tema muy, muy cultural de antaño, ¿no? De cientos de años atrás. El tema social, cultural latinoamericano siempre, como en nuestro ADN latino es siempre estar oprimidos y siempre depender de alguien más, ¿sabes? Siempre estamos a la defensiva, protegemos más nuestros derechos, somos más celosos con lo que tenemos, no nos gusta compartir, entonces se vuelve un tema, un círculo vicioso muy difícil de combatir. Y que nos afecta el crecimiento y el desarrollo. Claro. Por la forma de pensar. Entonces, digámoslo que el sindicato en México en construcción, pues no como lo que estuvimos platicando en un episodio. En el episodio pasado, claro, no habría ningún beneficio. Bueno, no habría, no sé qué beneficios Pues el único beneficio aquí es que no te van a clausurar tu obra casi. Se supone que te van a dejar trabajar. Que te van a dejar trabajar, eso es beneficio. Pero obviamente tienes que pagar como derecho de piso, ¿no? O sea, tienes que darle su porcentaje al sindicato, si no... Se supone que el sindicato también se ocupa de proteger al trabajador y de defender sus derechos, de que capacitarlo, asegurarse que los clientes le paguen. Exacto, yo nunca he escuchado
trabajador que me diga, sí voy a mi reunión del sindicato porque vamos a hablar de estos temas. Qué chingón sería, ¿no? De que, oye, voy a salir a las 5 de la tarde porque los jueves tengo reunión donde nos van a capacitar en seguridad, cómo utilizar una escalera, cómo utilizar una herramienta eléctrica. O sea, todo ese tipo de cosas es a donde comienza a cambiar la gente y nuestra mentalidad. Qué chingón que hubiera eso. Ojalá. ¿No? O sea, yo recuerdo que 20 años, maybe. Yo recuerdo que cuando vivía en Playa del Carmen, pues yo veía a muchos trabajadores de construcción, porque en ese momento, eso fue en el 2004, me imagino que todavía sigue, pero en ese momento había mucha construcción. Y sí veía, aunque yo no sabía de construcción, yo no estaba metido en construcción, sí veía que pues todos los trabajadores estaban en chanclas y yo decía, no manches, o sea, no estoy metido en eso, pero yo sé que deberías de estar usando a mínimo unos zapatos o botas, mínimo unos zapatos. Ahora que si traen un casquillo, pues mucho mejor. Claro. Pero bueno, sí era algo que sí noté en Playa del Carmen, porque el crecimiento estaba brutal en ese momento. Cuando yo vivía allá, éramos 30,000 personas y regresé hace unos años de vacaciones y eran más de 300,000 personas. Y ahí sí yo lo vi, la ciudad como que creció, pero como que no fue planeado, fue así como que por aquí, por acá, por allá, y ya se veía así totalmente diferente. Y no hubo una planeación, un desarrollo, ¿no? Un proyecto pues así de crecimiento. Así como yo lo vi, no sé si hubo una planeación, pero no se notaba una planeación. Fíjate que la primera vez que estuve aquí en Estados Unidos estuve aproximadamente 5 años y después de ahí regresé a México y llegamos por la frontera de Matamoros porque fuimos manejando. Y pues aquí estás acostumbrado a las carreteras estatales o federales, no pagamos ninguna caseta ni nada y las carreteras son completamente confiables, ¿no? Una vez pasamos la frontera de Matamoros, Tamaulipas, ahí a Matamoros, y no, como que todo se te cerró, ¿no? Como que, madre, todo se redujo, le digo a mi hermano, porque iba con mi hermano. Digo, oye, no manches, como que no sientes que todo está más junto, y veíamos las casas más cerca, más pequeñas, sin sentido. Luego que, oye, le damos a la izquierda, pero está el semáforo, no, pero te están silbando. ¿Qué pedo? Decía yo, no manches, aquí no hay una... ¿Entré a México o a la India, no? Sí, ¿qué pedo? O a Filipinas, ¿no? O sea, digo, puta madre, o sea, ¿qué pedo aquí? Ya después de ahí, bueno, ya comenzamos a salir de Matamoros y ya como que se arregló un poco la cosa, pero igual, las carreteras federales en México, no manches, o sea, te echas una suspensión de Matamoros de unas 20 horas manejando en carreteras mexicanas, te echas una suspensión, seguro. Claro. Y además aquí te cobran. Bueno, aquí te cobran, ajá, ya hay autopistas que te cobran. Y son súper caras, o sea, viajar en México en autopista es caro. Yo creo que sale más barato viajar en avión, por ejemplo, de ahí de Puebla a Mérida, que sale más barato irse en avión que viajar en tu propio carro, ¿no? Y sí, no debería de ser así. Las casetas, la chinga, todo. Sí. Sí, más barato. Carlos, ¿cómo motiva a su equipo de trabajo? ¿Con la carnita asada? Fíjate que yo trato de educarlos más allá del tema laboral y siempre les doy libros. Me gusta darles muchos libros. Por ejemplo, había un trabajador que no sabía leer ni escribir y yo le di un libro, ¿no? Y dije, vamos, ya, el libro. Dijo, sí, gracias, nada más que no sé leer. Le enseñé a leer y a escribir algo, ¿no? Ahí me daba clases y le compré un libro para que hiciera las letras y eso, y ya aprendió a leer, ¿no? Entonces, involucrarme de alguna manera más íntima con ellos, tratar de bonificarlos más, porque al final lo que ellos quieren pues es ganar más, porque aquí no es tan bien pagado, porque si entonces tú le pagas más a la gente, y que está mal, o sea, volvemos al tema del círculo vicioso. Si tú le pagas más a la gente, entonces te encarece toda la mano de obra, o sea, lo que lo vendiste ya no te sale, entonces ya no puedes vender más caro porque la competencia, pues entonces te va a comer y se vuelve un problema muy grande, y entonces siempre tratar de remunerarlos de manera económica y también de apoyarlos y de educarlos y de saber que si en algún momento ellos
crecen, aprenden y se superan, yo los apoyo para que pongan un negocio o para que trabajen en otro lugar o incluso uno que otro para que se vaya a Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes? Oye, me voy a ir y necesito una lana. De esa manera, ¿no? Al final, a veces me pasa y lo voy a decir así como es, me llego a decepcionar porque la persona que estás ahí apoyándolo o motivándolo después te roba o deja de venir o sabes que ya hace cosas en contra de, entonces sí se vuelve el tratar con gente siempre es complicado, ¿no? Es un arte, porque siempre te vas a encontrar con gente distinta, tienes que encontrar con gente diferente, ¿no? No hablo diferente de nivel socioeconómico y demás, hablo diferente de valores, de principios, que al final es por sus necesidades por las que actúan así, ¿no? No creo que porque te quieren chingar a propósito, en el contexto en el que les tocó nacer, en el que les tocó vivir y en el que tienen que sobrevivir y vivir al día. No ha de ser una tarea fácil, es algo que hay que comprender nosotros también como patrones y pues buscar la manera siempre, ¿no? De motivarlos, de ayudarlos, de guiarlos, de capacitarlos. Sí. Siempre va a estar como esa rivalidad entre, no, es que nosotros trabajamos para que ellos se hagan ricos y no sé qué. ¿De qué manera manejas eso, no? Sí. Se vuelve. Fíjate que ahorita que comentaste eso, recuerdo que hace muchos años en donde trabajaba alguien comentó, es que ve, ya trae otro carro el jefe y ve, ya se compró casa y esto. Y fíjate que a mí me salió porque así es como yo lo pienso, fue de, pues sí, pero tú no sabes cómo están sus cuentas bancarias, de que, ¿qué tal si él está endeudado hasta el gorro nada más por traer una casa, un carro nuevo o una casa nueva? Eso ya no te corresponde a ti, o sea, a ti te está diciendo, mira, yo te voy a pagar tanto por venir a trabajar, esto es lo que tienes que hacer, ¿te conviene o no? Ya después de ahí, ya es cosa de él en qué va a gastar su dinero, sus ganancias. Entonces eso sí, a veces la gente no lo ve. ¿Qué es lo que hay atrás? Es de, pues, quién sabe cómo esté. Quizá no puede ni dormir de todos los pagos que tiene que hacer. Y también ahí va las responsabilidades, ¿no? El ser patrón no nada más es andar en un carro bueno y andar mandando a la gente, o sea, la responsabilidad no termina nada más en pagarle su cheque los viernes o sábados, ¿no? Hay que trabajar para pagarle ese cheque, ¿no? Hay que vender y hay que agarrar nuevos proyectos. Es un negocio. Porque al final estás trabajando para ellos también, de alguna manera, ¿no? Sí, es un negocio y si no entiendes que tu jefe va a ganar de ti por el trabajo que estás haciendo, entonces no entiendes cómo funciona esto, porque también tener un taller abierto, no sabes cuánto le está costando pago de renta, de luz, de lo que sea, agua. Entonces, pues ahí él está invirtiendo su dinero y pues él tiene que darse o buscar el trabajo y los trabajadores, y si no te conviene a ti, si piensas que te está robando, pues ni modo, a buscar otra cosa, ¿no? Ahora, Carlos ya nos contó que desde muy pequeño empezó en esto de la construcción, desde muy chavito ya andaba metido, moviendo cosas, ayudándole, barriendo. ¿Qué pasa ahora cuando Carlos, de 27 años, se acerca a otras personas que tienen que construir la casa, pero esas personas ya son más grandes que tú? Ahí, ¿cómo es el choque entre de que ¿cómo es posible que un chavito me venga a decir qué es lo que tengo que hacer? Ahí, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? No, la verdad es que para mí ya es como una tarea muy sencilla porque yo siempre los veo ellos como maestros, como mis maestros. Entonces yo siempre llego con esa humildad de decirle, oiga, vamos a hacer esto. ¿Qué opina? ¿Lo hacemos así o lo hacemos así? ¿O cómo cree usted que es mejor hacerlo? Entonces tomarlos en cuenta siempre y al final pues, yo sigo aprendiendo todos los días, no sé todo. Entonces, y ahí se genera como esa confianza y ese respeto en el que, ok, me están tomando en cuenta de cómo resolver este problema, de cómo diseñar esto, de cómo solucionar X o Y cosa, ¿no? Entonces, siempre ese es mi approach, ¿no? Llegar con la humildad de aprender de esa persona y esa persona a su vez, cuando escucha o percibe eso de mí, pues igual no se cierra, ¿no? Al contrario, vamos a trabajar juntos. Humildad, entonces. Ajá, porque al final también esa persona aprende de mí, ¿no? Claro.
Y ya los que de plano sí son muy malos los manda la chingada. Chingada madre, no me entienden. A la chingada con esto, entonces. Oye, No, y en chingón. accidentes, ¿qué has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Algún que digas, este accidente sí estuvo cañón? ¿Nada? Se accidenta más en la carpintería, ya sabes, el dedo y en obra, a lo mejor que un clavo que se cayó de una escalera, pero gracias a Dios no ha habido así como que... Qué bueno. Sí, ¿Tienes algún método para motivarlos? O sea, ¿haces una reunión semanal? ¿O cómo te comunicas con ellos en grupo? ¿Los citas a todos? ¿Hablas con ellos aparte? ¿O cómo es tu comunicación con de ellos? hecho, justo voy a empezar a implementar eso a lo mejor como en un mes, de tener juntas cada 15 días para empezar a organizar mejor el trabajo y también pues de motivación, ¿no? Sirve de... Y ahorita es como más personal con las personas que sé que tienen tareas importantes y que yo descanso en ellos porque delego, es de manera personal. Pero sí vamos a hacer ese grupo para que el equipo también se vaya construyendo, ¿no? 5 o 6 personas juntas, opinando, aportando, no es lo mismo que estar hablando uno por uno con ellos, ¿no? En el proceso del inicio de una casa, Carlos, ¿cuántas personas más o menos tienes trabajando en una casa al inicio de una casa? Pues que sí depende mucho el tamaño de la casa. Tamaño de la casa, sí. ¿Pero que Pero, unos 4, 5? No, más. ¿Más? Sí, Madre, es sí. que aquí es que el tema aquí de la cimentación, de qué tipo de cimentación vas a hacer, si vas a hacer una plataforma, o si Sí, vas a armar, o si vas a hacer mampostería, si vas a pegar piedras, si vas a... Entonces, dependiendo, ahora sí que el sapo la pedrada, pero por ejemplo, ahorita tenemos en una casa que son casi 400 metros de construcción, tengo 12 personas. Wow, Y en 14. otra que va a ser de los mismos metros, pero que estamos en armado de la losa de cimentación, tengo 6. Entonces, dependiendo. Dependiendo. Pero, por ejemplo, en esos 14, ¿cuántos hay que ya saben? O sea, que saben de principio a fin lo que tienen que hacer. ¿Y cuántos ayudantes hay? Pues siempre lo manejamos como parejas, el maestro y su chalán que le ande ahí apoyando. Entonces tenemos a lo mejor 3 o 4 oficiales que cada quien tiene un chalán y al mismo tiempo está el yesero que ya está aplanando todo y al mismo tiempo está el electricista que está cableando y al mismo tiempo está a lo mejor otros albañiles haciendo la cisterna. Entonces, así como por parejas. ¿Cuánto tiempo te lleva una casa de unos 300, 400 metros cuadrados de principio a fin? Sin problemas de dinero, obviamente, el cliente y que todo marche bien. Unos 8 meses. 8 meses, ok. Pues, o sea, está casi igual. 8 meses. O sea, iba yo a decir, Sin problema de que, es que ya no le alcanzó, entonces pues hay que pararnos unos meses. No, pues unos 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. Sí, porque aquí igual una casa de unos 3,000 o 4,000 pies cuadrados, de principio a fin, sí, unos 6, 7 meses, si todo está correctamente. Igual, o sea, casi es lo mismo. Aunque se ve más complicada aquí por las dimensiones del techo. Allá a lo mejor en México se ven un poco más pequeñas, pero en realidad llevan un chingo de trabajo. He estado viendo tus videos y digo, no manches, o sea, desde el inicio, o sea, solamente para poder pegar los primeros blocks en las paredes, todo el trabajo que se hace de cimentación y todo eso es un show. O sea, no es tan fácil llegar a ese... No. Sí, no, aquí dependiendo del suelo, tienes que hacer un estudio de suelo y ver qué tipo de cimentación vas a hacer, si vas a vaciar el terreno y hacer un mejoramiento de terreno para desplantar, o sea, sí, se toman, por ejemplo, en una casa que empecé hace 3 semanas, pues estamos armando y yo creo que a lo mejor unas 3 semanas más empezamos o 4 semanas más o menos empezamos a pegar muros. O sea, en un mes y medio de que empezamos a empezar a pegar para arriba, más o menos un mes y medio. O sea, se aventaron 5 semanas solamente en la elaboración de los cimientos. Su madre. Sí. Y bueno, ya si vas a hacer un edificio u otra cosa, pues bueno, ahí pueden ser años. ahí va a pasar un chingo de tiempo. Oye, ¿has hecho comercial? ¿Has trabajado comercial o todo es residencial? No, personalmente yo no, es puro comercial. Puro comercial, ajá. ¿Ha habido propuestas? ¿Ha habido propuestas así de usos mixtos? Creo que mi tío... No, perdón, yo creo que quisiste decir que puro residencial haces, ¿no? Sí, él hace puro residencial, ajá. Pero digo que si ha hecho comerciales no, es que ahorita dijo que sí, que a comercial.
ya me quedé así de cómo, o sea, ¿sí residencial o nada más No, sí comercial o residencial. es comercial o es residencial? ¿Qué está Pero pasando? sí han hecho cosas así, mi familia de comercial, unas plazas pequeñas o así, cosas no tan de tantos pisos. Ok. Muy bien. David, ¿algo más que quieras preguntar? Está No muy buena esta manches, conversación, ¿eh? creo que está bien, ahí queda bien. Conocimos más de Carlos, esperamos si no sea la última vez que nos reunamos. Y aprendimos más o menos de lo que haces, cómo consiste tu proceso en trabajar, y así nos vamos educando poco a poco. La última pregunta para cerrar, Carlos. ¿Qué necesita México para mejorar en el desarrollo de la construcción? No, pues escribo 2 libros. ¿Qué tú crees así de primero? Aparte de, obviamente, de motivar a la gente, capacitación y todo lo que ya hablamos, yo creo que queda en el podcast, pero tú en un minuto, ¿qué crees tú? Creo que todo se reduce en mejores profesionistas y mejores seres humanos que estén preocupados por si el bien común y no solamente el bien de la billetera, el bien del negocio, sino el bien de la sociedad, de la comunidad, del impacto que tú vayas a tener en la colonia o en el fraccionamiento o donde sea que vayas a tú levantar algo, tener esa responsabilidad y esa humanidad de dejar una huella en ese lugar para que ese lugar siga siendo mejor, que ese lugar, respetar el lugar, si el lugar es un lugar tradicional con ciertos elementos culturales, sociales, seguirlos manteniendo en tu arquitectura, respetar el espacio urbano, respetar la mancha urbana y respetar todos los elementos que arman esa pequeña comunidad, ¿no? Entonces eso es un tema de la persona que construye, de la persona que desarrolla o del arquitecto, respetar esos elementos que hacen una ciudad una mejor ciudad. Y que en eso pues estamos a años luz de mejorarlo, porque pues todos están interesados más en el billete que en hacer una casa donde hay un árbol y no tirar el árbol. Claro, pero poco a poco, ¿no, Carlos? Me doy cuenta, conociéndote, viéndote a través de tus videos y de tu contenido, que todavía creo que, o sea, hay bastante gente como tú en México, y esa gente es la que hace que México todavía trate de sobresalir, ¿no? Y eso es lo bonito. Nosotros que vemos al México desde el exterior, pues vemos y nos da gusto ver gente como tú, gente que está aportando a la comunidad, y que qué bueno que piensen así, para que esas 100 casas que estás haciendo en el proyecto, cuando pasen 100 años, digamos, mira, estas fueron las casas que hizo Carlos Campos, ¿no? O que estuvieron a cargo la inmobiliaria del señor Carlos. O sea, qué chingón, ¿no? Y que no se han caído, que no tienen problemas de humedad, y, o sea, todo ese desmadre, ¿no? O sea que... Sí, pues sí, a ver qué onda, cómo nos va en el futuro. Carlos, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales y en qué plataformas estás? Es donde estoy más activo. Facebook tengo, pero hace como 3 años que no me meto. Entonces, de ahí en Instagram, @soycamposcarlos, y ya de ahí, si lanzo otra nueva página o si etiqueto otra cuenta mía alterna, pues ahí ya les iré informando. Mientras ahí, pues se enterarán de todo mi chisme de vida y mi chisme de trabajo y cosas. ¿Y cómo estás en TikTok? En TikTok igual, parece que es igual. Igual, sí, en TikTok igual. Ahí está, ¿pero? Para todos los que quieran ver videos de Carlos, de la construcción tradicional en México, vayan a checar sus redes sociales. Tú, Martín, ¿cómo estás? A mí me encuentran como en el Garage de Martincho, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Entonces... en OnlyFans. No, ya lo cerré. ¿Te quitaban mucha comisión? No cayó ni un suscriptor, entonces ya bajé todas mis fotos. ¿Te imaginas, güey, que lo abrieras y que al rato dijeras, no, güey, ¿sabes que ya no vamos a hacer el podcast porque me voy a dedicar a OnlyFans? No sabes, güey, a lo mejor es un nicho que no está invadido por los que trabajan en la construcción, güey. A rato tus trabajadores ahí, miren el pack. Miren al pinche Martincho, anda vendiendo su pack por 200 varos. ¿Qué crees que uno de mis trabajadores, pues está chavito y está galán y tiene buen cuerpo, y le andamos diciendo, abre una de OnlyFans, y llegó el momento que hasta la pensó. No manches. No. Te digo que sí hay gente, güey, sí hay gente que se anima. Bueno, David, ¿a ti cómo te encontramos?
Igual, The Mexican Carpenter en Instagram, estoy más activo en Instagram, así que ahí los esperamos. En TikTok igual subimos ¿Y en YouTube contenido. qué pasó? Ahí estamos, tengo 3 videos por subir, no los he finalizado. He andado ocupado, ya ves que esto de delegar creación de contenido también es un trabajo y no me ha dado tiempo de concluir esos videos, pero ya están a punto de salir. Bien, entonces. Pues bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon o nos vieron por YouTube. Muchas gracias. Carlos, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo y pues seguimos en contacto. Claro que sí. A ver cuándo los voy a visitar por allá. Claro, cuando quieras. Estás a invitado. Estados Unidos o a Canadá. Tú nada dos. más dices a dónde y para que veas de este lado cómo lo hacen. Entendemos que pues la forma en que se construyen en Canadá y Estados Unidos quizá no funcionaría para México por el clima y todo eso, pero creo que es bueno, ¿no? Yo cuando voy a México, por ejemplo, pues ahí ando intentando ver cosas relacionadas a lo mío, que es la construcción e instalación de mobiliario, pero para darme una idea de cómo se hace en otros lugares, porque la forma que yo sé no es la única que se hace. Vamos a reservar ese episodio para otro episodio, o sea, ese título de casas, de la forma de construcción en los diferentes países, invitando quizá a otra persona de Latinoamérica y verla y comparar la forma de construcción en cada país y ver por qué no funcionaría nuestra construcción de Estados Unidos en México y por qué la de México no funciona aquí. Ese sería un buen tema para un episodio en podcast también. Claro, sí. Exacto. Pues bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Luego. Bye. Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martíncho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.